noches, colegas diputados y diputadas. En primer lugar, debo decir pues que realmente es un hecho extraordinario y por lo tanto la Asamblea Nacional, plural y de un amplio espectro en cuanto al espíritu religioso se refiere, debe considerar esta propuesta en función de lo que significaron realmente en su contexto, en su momento, estos hombres de la Iglesia que hoy día son santos. Todos seguramente saben perfectamente bien lo que significó Juan XXIII. Fue una persona que revolucionó la Iglesia, que efectivamente como historiador no le tuvo miedo al cambio y que sacó hacia adelante una política papal que se centró básicamente en los siguientes aspectos. Abrió un movimiento ecuménico, abrió relaciones y comunicaciones con lo que se denominaba en aquella época las iglesias del silencio, en los países pues que estaban detrás de la cortina de hierro, y comenzó un proceso de cambio dentro de la Iglesia, iniciándose con el Concilio Vaticano II, donde él estuvo en las primeras sesiones, ya posteriormente falleció. Pero fue un papa que desarrolló una política de solidaridad con los países pobres del tercer mundo y llegó a tener posiciones claras desde ese punto de vista en evitar pues la transculturización de los países desarrollados con respecto a los países del tercer mundo. Dos encíclicas fundamentales del Papa Juan Pablo II, Pacem in Terre y Mater Magister, clasifican o clarifican pues su posición política, social, espiritual y religiosa desde el punto de vista de lo que significaba o debería significar realmente una iglesia del diálogo, una iglesia abierta para todos los sectores. Y Juan XXIII, igualmente Juan Pablo II, fue un papa que revolucionó las comunicaciones, abrió los archivos del Vaticano, desarrolló todo una teología, fue filósofo, autor teatral, poeta, y realmente significó mucho para el crecimiento de la Iglesia Católica. Frente a las posiciones que al principio del siglo pasado algunos laicos mantenían que la religiosidad iba a acabarse, no fue así. Hoy día más de 2.000 millones de católicos existen en el mundo. Yo pienso que los dos jugaron un papel importante y les tocó vivir situaciones difíciles en la humanidad. Vivieron las tragedias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, vivieron las tragedias de los totalitarismos de cualquier signo y no se dejaron llevar por las consecuencias de esos horrores. Dentro de este contexto quiero proponer a esta magna asamblea este proyecto de acuerdo, y si me permite leerlo, lo voy a proceder a leer. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, actuando como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerdo de regocijo y congratulación al pueblo católico por la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Considerando que el pueblo católico del mundo, particularmente el pueblo venezolano, se llena de alegría por la canonización de los papas del pueblo, hombres que por su desprendimiento, humildad y acciones, hoy ante los ojos de la fe cristiana, por las energías de sus acciones en vida e inclusive después del pase al reino de los cielos, según la acepción católica, San Juan XXIII y San Juan Pablo II, considerando los inmensos aportes a la fe cristiana del Papa Bueno, San Juan XXIII, quien en vida hizo varios textos pontificios, entre los cuales resaltan Pacem in Terre y Mater et Magister, cuyo significado fue una apertura de la Iglesia hacia distintos comportamientos del ser humano y la genuina realidad que vive nuestra sociedad en la justa dimensión de la importancia de la persona humana como hijo de Dios.
considerando que San Juan XXIII representa en el seno de la fe católica el contrapeso de los postulados conservadores del pasado en su forma de comportarse, llevando a cabo una apertura en todos los terrenos que adoptó una actitud tolerante inclusive frente al error, esgrimiendo que, abro comillas, es justicia distinguir siempre entre el error y aquellos que lo cometen, aun cuando se trate de hombres cuyas falsas ideas o la insuficiencia de sus nociones alcancen a la religión o a la moral, cierro comillas. Igual actitud conserva frente a las falsas teorías filosóficas y en base a ese presupuesto es como considera las posibilidades del verdadero reconocimiento del alter, es decir, el otro. Por tanto, potencia el diálogo entre los seres humanos como mejor mecanismo para superar las dificultades. Considerando que San Juan XXIII, para el imaginario colectivo latinoamericano, representó y representa hoy más que nunca la verdadera lucha del clero para promover cambios y políticas sociales que desde la acepción filosófica de la doctrina social de la Iglesia son las sabias que buscan la justicia social y además reconoce las realidades inconcretas de nuestra sociedad, por tanto significa un cambio profundo con relación al antiguo pensamiento. Considerando que San Juan Pablo II representa para Venezuela un espacio muy importante por sus dos visitas en 1985 y 1996, que mostraron el cariño particular que este hoy, ser de luz, considerado ahora sí por la Iglesia Católica, tuvo por nuestro país. Considerando que los venezolanos tuvimos desde la inmensidad de nuestros llanos hasta la altura en los Andes, por el arraigo cultural y religioso de nuestro pueblo, con su fe de ser considerados por su santidad, reservorios espirituales que reafirman la actitud bondadosa, trabajadora y consciente de nuestro pueblo. Considerando que San Juan Pablo II concentró toda su atención humana en el grado en que su vida refleja el verdadero significado de ser vicario de Cristo. Considerando que Juan XXIII promovió e inició el Concilio Vaticano II, que fue enormemente trascendental para la Iglesia, ya que supuso cambios estructurales desde el punto de vista litúrgico y tradicional, rompiendo con esquemas ortodoxos que se venían llevando. Considerando que San Juan Pablo II ha sido, sin lugar a dudas, el líder religioso más influyente del siglo XX, por la forma humana y espiritual de llevar su papado, viajando a más de 120 países, llevando su mensaje a los rincones más apartados de la tierra, teniendo un rol decisivo de acercamiento con el judaísmo, el islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Anglicana, cuyas raíces teológicas y filosóficas son esencialmente las mismas, promoviendo la tolerancia y el acercamiento intercultural en un mundo convulsionado, donde las diferencias han marcado la agenda y han impedido el necesario desarrollo de la paz para impulsar el crecimiento humano integral. Por tanto, en nombre del significado de estas figuras venerables para el sentir y devenir cultural de Venezuela, por el peso fundamental histórico-religioso de la Iglesia Católica en nuestro territorio, esta Asamblea acuerda, primero, hacer un reconocimiento público al pueblo católico del mundo por el recibimiento total en las viñas del Señor a San Juan XXIII y San Juan Pablo II, papas del pueblo. Segundo, recibir con beneplácito las iniciativas emprendidas por su Santidad Francisco como conductor de los feligreses católicos a nivel mundial y del Papa emérito Benedicto XVI. Tercero, enaltecer el valor y el cambio que representa para el mundo cristiano católico la consideración de santificar a estas importantes figuras por sus acciones en vida y según la fe católica el impacto de sus acciones, luego de su pase por esta tierra con su entrada al reino de los cielos, según la acepción religiosa católica que les ha vuelto seres de luz milagrosa, donde millones de seres humanos han depositado su fe en la veneración de su santa representación. Cuarto, felicitar a todos los seguidores de la Iglesia Católica, quienes una vez más reafirman su fe llenos de paz, optimismo y alegría que fortalecen su guía moral. Quinto, hacer llegar copia del presente acuerdo a la Conferencia Episcopal Venezolana como institución de carácter colegiado, representante de los fieles católicos en Venezuela, y también hacer entrega al nuncio apostólico. Sexto,
hacer llegar copia del presente acuerdo al provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Por último, quiero significar lo siguiente: pedirle a estos santos que efectivamente faciliten el camino para la beatificación de nuestro santo José Gregorio Hernández. Así como tenemos la beatificación de la Madre María José y la Madre Candelaria San José, igualmente tengamos pronto, como así ha sido señalado por tantas instituciones públicas como instituciones religiosas, la beatificación del santo venezolano José Gregorio Hernández. Muy buenas noches.